Buenos días, hermanos. Qué bueno verles esta mañana. Una bendición, como decía el pastor Carlos, ya yo me estoy acostumbrando a venir ya todos los años. Gracias a Dios tengo un equipo pastoral conmigo 8 pastores que puedo encargar labores. Hay otro de mis consiervos, está predicando en Puente Piedra. Y como lo dijo el pastor Carlos, hoy día tuvimos que repartir el equipo en dos. Mi esposa está en Puente Piedra en este momento con mi hijo Lucas, tiene labores allí que cumplir y yo vine con Mateo aquí para compartir la palabra de Dios. Amén. Gracias por recibirme siempre con cariño. Me encargaron, sé que están compartiendo esta serie, lo dijo el pastor Carlos, vives lo que crees en interrogación. Una pregunta que creo que todos tendríamos que hacernos. ¿Estamos viviendo lo que creemos? Y me encargaron un tema bastante complicado, ¿no? La fe provee sabiduría. Y vamos a desarrollar este texto que el pastor Carlos leyó, Santiago 3:13 al 18. La fe provee sabiduría. Pero antes, siempre el saludo de la Alianza de Puente Piedra, ¿no? Donde somos pastores. Siempre traemos el saludo, nosotros somos pastores allá y cuando vamos a otras iglesias como aquí a San Juan a predicar, siempre traemos el saludo cordial y también la gratitud, aunque sé que mi amigo y consiervo, el pastor José Luis, está de descanso, pero transmítele mi gratitud por la gentil invitación también a compartir la palabra de Dios. Comienzo diciendo que en este pasaje que leyó el pastor Carlos, Santiago nos dice que en el mundo hay solo dos tipos de sabiduría, por si acaso. Dos, no hay más. Ahora, una es la sabiduría celestial, que obviamente debemos entender que es la verdadera, la correcta, la celestial, que es provista obviamente por la fe. Y la otra, si bien es cierto, es llamada entre comillas sabiduría, aunque realmente no lo es. Aunque la Biblia la presenta, pero realmente no lo es. No es sabiduría, sin lugar a dudas, es la sabiduría que la conocemos aquí en este pasaje como terrenal. Estas dos sabidurías, la celestial y la terrenal, son diametralmente opuestas la una de la otra. Eso tiene que tenerlo en claro. Es como la justicia y la injusticia. Es como la luz y la oscuridad. Es como la mentira y la verdad. Algo así es, podemos mirar estas dos sabidurías. Ahora, Santiago inicia esta sección con una exhortación que deberíamos tomarla para nosotros también. Él empieza diciendo en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego mire lo que agrega. Primero empieza con esta pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tremendo este texto de entrada, porque a veces nos consideramos sabios, capaces, muy inteligentes, muy perspicaces, con un sentido común claro, y entonces sentimos que tenemos cierta sabiduría, pero eso no denota la sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice el verso 13. Esta es una pregunta que la tenemos que tomar como un autoexamen. Él está diciendo, ¿hay alguno entre ustedes que es sabio? Es decir, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida. Al final eso implica ser sabio. Eso es lo que implica ser sabio. ¿Qué cosa? Alguien que conoce la verdad, y no solo la conoce, sino que sabe aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida. Al final eso es sabiduría. ¿Hay alguno entre ustedes que posee entendimiento
Es decir, que posee la suficiente experiencia práctica de la vida, es como que él está haciendo estas preguntas. La he parafraseado, la he contextualizado este tiempo. Es como que Santiago está haciéndonos a nosotros estas preguntas. Santiago reconoce aquí que no todos son sabios. Pero si alguien es sabio, dice, y con entendimiento, dice Santiago, entonces demuéstrelo con una buena conducta que se manifiesta con humildad, se manifiesta con mansedumbre y obviamente que eso no proviene de la nada, sino que todo eso proviene de una sabiduría en la persona, de una sabiduría. Para Santiago, conocimiento no es lo mismo que sabiduría, y hay que dejarlo en claro, porque algunos creen, hay mucha gente que conoce muchas cosas, tiene un conocimiento y domina varios temas de la vida, pero eso no significa sabiduría. Por eso digo, para Santiago conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría no es primeramente intelectual, la sabiduría es práctica. Ojo. El conocimiento es intelectual, pero la sabiduría es práctica. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. Ese es ser sabio. Es una sabiduría que se ve por la vida que esa persona lleva en el día a día. La sabiduría se demuestra por tener una conducta buena según la revelación divina. Es una vida que se caracteriza por la humildad, es una vida que se caracteriza por la mansedumbre. De esa manera es la que Santiago, de esa sabiduría, es la que Santiago nos está hablando en este pasaje. Hay una sabiduría verdadera que es digna de imitar. Y es digna de admirar, pero hay otra, entre comillas, sabiduría que hay que rechazar sin lugar a dudas. Ambas sabidurías compiten en nuestro corazón y también en nuestra mente. Una es de Dios y la otra, sin lugar a dudas, es del diablo. Una sabiduría, esa de lo alto, es de Dios, pero la otra, la que es terrenal, inclusive el texto dice diabólica, entendemos que es del diablo. Y esas son las que muchas veces compiten en nuestro corazón. Veamos estas dos sabidurías respecto a tres aspectos. Tres aspectos. Primero, vamos a ver el origen de cada una de estas sabidurías. Vamos a marcar cuáles son las características de una y la otra, pero también vamos a marcar cuáles son los resultados que produce tanto la una como la otra sabiduría. Veamos entonces. Empecemos por la parte negativa, la sabiduría terrenal. Hablemos de la sabiduría terrenal. Empecemos hablando sobre su origen. Su origen. Primero, vamos a encontrar en el verso 15 que esta sabiduría no proviene de Dios, la terrenal. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mire qué claro es Santiago. Esta sabiduría, en cuanto a su origen, la terrenal, no desciende de lo alto. O sea, Dios no es el autor de la sabiduría del mundo. Y por eso no obtiene bajo ningún punto de vista su aprobación. No es una bendición de parte de Dios. Y no importa que el mundo diga, porque el mundo puede decir respecto a esta sabiduría, que es justa, que es compasiva, que es equitativa, ¿no? Si no proviene de Dios, según es revelada en la palabra de Dios, escúcheme bien, nunca gozará de la aprobación de Dios. Podrá tener el apoyo de la mayoría en este mundo, pero si es contraria a la voluntad de Dios, entonces Dios no es su autor, ni tampoco va a gozar de su aprobación. Hay gente que conoce muchas cosas y que sabe, es muy experta, muy conocedora, pero sin embargo su conducta llena de soberbia, llena de altivez, de menosprecio hacia los demás, nos debe llevar a entender que de sabio no tiene nada esa persona. De sabio no tiene nada esa persona. En segundo lugar, sigo con su origen.
Ya dije, no proviene de Dios, pero en segundo lugar es terrenal. El mismo verso 15 lo dice. Dice, sino terrenal, dice el verso. La sabiduría del mundo es opuesta a la sabiduría que es de Dios. No hay, escúcheme bien, no hay un punto medio. O poseemos la sabiduría de Dios o poseemos la sabiduría del mundo. No hay punto medio en esto. O tenemos la sabiduría de Dios en nosotros o tenemos la sabiduría terrenal, una u otra. Esta sabiduría, que es terrenal, ve la vida desde la perspectiva de la tierra, como dice Filipenses 3:19. El fin de los cuales, dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire qué tremendo este texto. Esta persona que tiene esta sabiduría terrenal no piensa si lo que hace afecta, por ejemplo, su relación con Dios. No piensa, no razona, avanza nomás, peca, no mide que afecta mi comunión con Dios. No mide. ¿Esto que hago me acerca a Dios o me aleja de Dios? No medita, no considera. No piensa si eso fortalece su vida espiritual o la debilita, si lo lleva a servir a Dios o a servirse a sí mismo. Nada de eso pasa por su mente porque esa persona que tiene esta sabiduría terrenal, diabólica, solo piensa en lo terrenal, en cómo ganar dinero, en cómo adquirir lo que quiero, cómo salirme con la mía. ¿Cuál es tu motivación de vida? ¿Ganar dinero? ¿No te importa trabajar 12, 14, 16 horas? Abandonando a tu familia, dejando ya, cuando llegas a casa, tus hijos ya no te dicen hijo, te dicen tío. O para entrar a tu casa tienes que enseñar tu DNI porque ya nadie te conoce para afuera. Y todo porque don dinero ha controlado tu vida. No significa que trabajar sea malo y buscar ganar dinero para proveer lo que se necesita en casa, eso es importante, pero esa no es la razón de la vida, o creen que esa es la razón de la vida. No. Y a veces hemos sido envueltos con la corriente de este mundo. En tercer lugar, en cuanto al origen, no solo he dicho que esta sabiduría no proviene de Dios, es terrenal, sino que también dice el texto que es animal. Es animal, dice el texto en el verso 15. Es la sabiduría que caracteriza a los no creyentes. La naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios y su mente no se rige por la palabra de Dios y no tienen la mente de Cristo, no son guiados por el Espíritu Santo. Animal. ¿Cómo actúa el animal? Por instinto, ¿no? Es por instinto, o sea, es reactivo, actúa por instinto. Ese es este tipo de sabiduría animal. No se razona, no se considera a Dios, no consideramos la palabra de Dios. En cuarto lugar es diabólica, dice el verso 15, diabólica. O sea, eso me está diciendo claramente que esta sabiduría tiene su origen en Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque él es el Dios de este siglo. Él es el Dios de este siglo, lo dice 2 Corintios 4:4. Él controla la mentalidad antibíblica del mundo. Él ha cegado la mente de los no creyentes y él es el que opera, como dice 2 Corintios 4:4, sobre los hijos de desobediencia. El error o la falsedad provienen de Satanás. Es diabólica esa sabiduría. ¿Se da cuenta? Entonces ya quedó claro cuál es el origen de esta sabiduría. No proviene de Dios, es terrenal, es animal y es diabólica. Fíjese. Por eso lo dije al comenzar en la introducción, no se le debería llamar sabiduría porque no la tiene. Si estamos marcando de que no proviene de Dios, que es terrenal, que es animal y que es diabólica, ¿cómo alguien que tiene ese tipo de sabiduría puede considerarse sabio? De ninguna manera. Ahora, en cuanto a, en segundo lugar, a su característica,
Vamos a ver la característica de esta sabiduría terrenal, según el texto. Primero, dice el verso 14 que es envidiosa. Si tenéis celos amargos, dice así el texto en sus Biblias. La palabra celos puede ser traducida como envidia. No todo celo, ojo, es pecaminoso. Hay que aclararlo. No todo celo es pecaminoso. Hay celo de Dios, hay celo de su palabra. Y ese es un celo bueno, pues, ¿no? Celo de Dios, celo por su palabra. Eso es un celo bueno. Ojo. Pero hay un celo pecaminoso. La sabiduría de este mundo es celosa. La sabiduría de este mundo es envidiosa de lo que poseen los demás. En vez de alegrarse con su prójimo en lo que tiene, más bien lo que hay en ellos es celos y envidia. ¿Qué envidian? Los bienes materiales. ¿Qué envidian? A su esposo o a su esposa. ¿Qué envidia? A sus hijos, los títulos, la forma de ser, etcétera. La sabiduría de este mundo, grábelo bien, es envidiosa. Es celosa. ¿Cuántos celosos o celosas hay acá? Seamos celosos de Dios y de su palabra, pero no estemos celando a la esposa o cosas o envidiando o codiciando lo del otro, porque eso más bien denota una sabiduría ¿de qué tipo? Terrenal, no celestial. Por eso bien puesto el título, ¿no? La fe que provee sabiduría. Ese es el título de este mensaje. La fe provee sabiduría, pero ¿qué sabiduría? La celestial, no la terrenal. Cuidado. ¿Qué más? Vemos en segundo lugar que es egoísta. Esta sabiduría es egoísta. Mira lo que dice el verso 14. Y contención en vuestro corazón. Esta palabra contención es mejor traducida en la Biblia de las Américas. Ahí dice ambición personal, dice la Biblia de las Américas, para esta contención en vuestro corazón, ambición personal. La idea es de ambición egoísta. Es una actitud egoísta que solo piensa en esa persona o grupo de personas y nada más. Entonces es el que dice, yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces son mis intereses los que cuentan. Son esos que cuando van a comerse un pollito a la brasa en un grupo de A4 y más económico es pedir una oferta, un pollo y no de A4 porque nos sale más caro, son esos que ni bien llega el pollo pinchan la pechuga o la presa que les gusta. Son esos que de la bandeja de papas echan la mitad y de la otra mitad tienen que comer los otros tres. Son esos que van a casa y de frente de la olla comen y no les importa si los demás comieron. Primero yo, segundo yo y tercero yo. La sabiduría terrenal es egoísta. Egoísta. No piensa en el otro. Cuidado. En tercer lugar es soberbia. Verso 14. No os jactéis, no mintáis contra la verdad, dice el texto. Estos hermanos se están enorgulleciendo al tener ese tipo de actitudes. Es la frase de hoy en día que dice, es que yo soy así. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Es que yo soy así. ¿No? Ojo, mire, y algunos se ríen, algunos han codeado al del costado. Es que yo soy así, pues, ¿no? Yo soy así. Son más sabios que nadie. Son los que ya lo han analizado todo y nada se les escapa. Esos que se creen lo máximo. La última Coca-Cola en el desierto, la última chupada del mango, esos que creen que sin ellos se cae todo. No son los hombres o las mujeres orquesta, que sin ellos todo se viene a pique. Cuidado, a veces somos así. Eso denota una sabiduría terrenal, diabólica, animal. Cuidado, cuidado. Bien, ya hemos visto hasta aquí entonces su origen de esta sabiduría terrenal. En cuanto a su origen he dicho, no proviene de Dios, he dicho que es terrenal, es animal, es diabólica. Y en cuanto a su característica he dicho, es envidiosa,
Es egoísta, es soberbia. Ahora veamos su resultado. ¿Qué produce este tipo de sabiduría? Primero, dice el verso 16, trae confusión. Porque donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación, dice el texto, clarito. La palabra perturbación, ¿qué significa? Desorden, significa confusión, significa contienda, significa tumulto. Eso significa la palabra perturbación. En pocas palabras, es una anarquía. ¿Qué es la anarquía? No hay gobierno, cada uno hace lo que le viene en gana. Eso es anarquía. Que es la falta de sumisión a la autoridad. ¿Qué tan sujeto eres a tu autoridad? Porque eso denota tu tipo de sabiduría. ¿Qué tan sujeto eres tú a tu autoridad? A tu pastor titular, a los pastores asistentes, al consejo administrativo, a tus coordinadores de red, a tu guía de grupo pequeño, célula. ¿Qué tan sujeto eres? Porque trae confusión, ¿no? En otras palabras, lo que estamos encontrando aquí es que esta anarquía, que es la falta de sumisión a la autoridad, que produce desorden y sedición, levantamiento, rebeldía. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, produce desorden, produce confusión. No hay orden sino caos. Destruye la unidad, destruye la paz, destruye la mutua sumisión entre los hermanos de la fe. Nada bueno sale de la sabiduría terrenal o de este mundo. Trae confusión. Y el segundo resultado de esta sabiduría no trae nada bueno. El texto dice, y toda obra perversa. Así dice el texto. Y toda obra perversa. El fruto de la sabiduría terrenal, mi hermano, mi hermana, es que no trae nada bueno. No trae nada bueno. Todo lo que busca hacer y lograr, ¿no? Es perverso. Es perverso, es malvado, es bueno para nada, es inútil. De esa sabiduría nada bueno podemos sacar, nada bueno. Por eso no nos ilusionemos, no seamos ingenuos. De la sabiduría del mundo nada bueno podemos cosechar, sino todo lo contrario. Toda obra perversa sale de la sabiduría del mundo y lo vemos desde casa. Desde casa, porque queremos hacer lo que a nosotros nos place, salirnos con la nuestra. Nos apoderamos del control remoto. Queremos ver el programa que yo quiero ver, sin importar si los demás quieren ver otra cosa, ¿no? Quiero el lugar prominente, quiero el lugar más cómodo, busco el primer lugar. Esa es nuestra naturaleza. Por eso dije, combate en nosotros, combate en nosotros. Combate en nosotros. Estas son las marcas. Entonces, todo este tipo de supuesta, entre comillas, mal llamada sabiduría terrenal, diabólica, animal, muchas veces la reflejamos en el hogar, muchas veces la reflejamos aquí en la iglesia, ¿no? Y entonces surgen expresiones como, por ejemplo, en una reunión de coordinación de equipo, alguien dice, pero a mí me parece. ¿Se da cuenta? Ese tipo de expresiones, ¿qué cosa denotan? Sabiduría terrenal, diabólica. A mí me parece, porque otro le decía, a mí qué me interesa lo que a ti te parece. Aquí no se trata lo que a mí me parece, se trata de hacer qué cosa, no es la voluntad de Dios por casualidad, no es tomar un acuerdo porque en la multitud de consejeros, ¿qué cosa hay? ¿Sabiduría o es que yo vengo a hacer lo que a mí me da la gana porque yo me creo más capaz que el resto? Así como jugando y muy sutilmente se va metiendo esta sabiduría, a pesar que somos creyentes. Tenemos al Espíritu de Dios. Somos autosuficientes. Nos portamos soberbiamente, altivamente y empezamos de ese tipo de conductas a romper la unidad, a generar división. Ya generamos anticuerpos, porque cada que tú llegas, si te portas así, ya el resto te va a tener cierta tirria, ¿no? Ya van a querer no estar mucho, porque caramba, parece que tú eres la reina, el rey, que todo lo que tú dices se tiene que hacer.
La vida no es así, no es así. Tenga cuidado, porque tenemos que permitir que Dios, y ojo, escúcheme bien, nosotros venimos de ese tipo de sabiduría antes que Cristo llegue a nosotros, ¿sí o no? Así éramos o no éramos, ¿sí o no? Antes que Cristo llegue a nuestro corazón. Ese es nuestro trasfondo, de ahí hemos sido sacados. Pero tenemos que permitir que el Señor no solo sea mi Salvador, no solo sea tu Salvador, Él tiene que ser el Señor de tu vida para ir transformando esa sabiduría terrenal de la cual teníamos y se vaya convirtiendo en la sabiduría celestial que voy a explicar a continuación. La celestial, que tiene abismal diferencia, son totalmente opuestas. Sacúdese, ¿cómo está su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia? ¿Cómo trata a los demás? ¿Su participación genera unidad o división? Yo recuerdo, por ejemplo, en nosotros, todos mis hermanos, 7 creyentes, una de mis hermanas no había hecho algo bueno, se había portado mal, había generado división entre nosotros. Yo venía orando, soy el sexto de 7, pero me ha gustado siempre la unidad. Y yo oraba, ¿cómo hago para unir a mis hermanos? Todo estaba de cabeza. Un día los junté, vine orando, le fui hablando a uno y todos accedieron a reunirse y yo, el sexto de 7, casi el menor, dirigía. Yo decía, Señor, no malogres, que ellos no malogren la reunión, toma control. Y entonces empecé, yo hice la introducción, bueno, los he reunido, ¿no? Porque somos hermanos y tenemos que amarnos y vamos a fallar, pero lo bueno es perdonar. Y hasta que una de mis hermanas levantó la mano y dijo, quiero hablar. Y se dirigió a la que había cometido el error y usó un texto bíblico. 6 cosas aborrece Jehová, le dijo, y aún 7 abomina su alma. Y le dijo, la lengua mentirosa, y empezó a darle. Entonces, cuando ella empezó a decir, ya se imaginan qué cara puso mi otra hermana que se sentía atacada, y entonces se prendió la mecha. Créame, se prendió la mecha. Mire, creyentes, pregunto, una participación así, ¿bendice, ayuda o más bien divide? ¿Qué opinan? Divide. Porque estamos señalando, hincando. Mire, escúcheme bien, cuando alguien falla y se equivoca, ¿acaso ya naturalmente no se siente mal? Ya nos sentimos mal, aunque como somos tan orgullosos, no damos a notar que nos sentimos mal, más bien mantenemos la orden alto, pero por dentro estamos mal, la hemos regado, la hemos malogrado todita. Imagínate que venga alguien y le hinque y le señale y le refriega. Entonces, cuando ella acabó de hablar, ya se iba a prender la mecha, dije un ratito. Tranquilos. Y yo les hice recordar un principio de Dios. Dios me usó en ese momento. Les dije algo. Creo que todos aquí nos conocemos, somos hermanos. Entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte, les dije. Ustedes me conocen, yo los conozco, hemos vivido juntos, somos hermanos. Y aquí todos sabemos de qué pie cojeamos y de dónde nos sacó el Señor. Y créanme, de gracia recibimos. ¿Y cómo termina el dicho? De gracia recibimos y de gracia damos. Después de decir eso, miré a mi hermana, la que se había equivocado, la del problema. Hermana, yo te amo con tus virtudes y defectos. Créeme, y te lo digo de corazón, yo te amo. Y aunque tú te equivoques o no te equivoques, yo siempre voy a ser tu hermano y te voy a amar. Y tú puedes venir a mí y acudir y yo te voy a ayudar. No voy a solapar pecado, lo que está mal, pero siempre vas a encontrar en mí ayuda, porque te amo, eres mi hermana. Bastó que yo diga eso para que los demás reaccionen. Y empezaron a decirle lo mismo, hermana, yo también te amo. Y perdóname por juzgarte. Y empezó a fluir el perdón. Y terminamos abrazados los 7 llorando y luego orando al Señor. Y después que eso pasó, perdón, lágrimas y eso, ya pudimos conversar el tema y solucionarlo. O sea, se dan cuenta que en ese momento estuvo presente la sabiduría terrenal, animal, diabólica, que lo perturba todo, que lo malogra todo, pero también estuvo presente la celestial, que une,
que perdona, que arregla, que da de gracia. Yo podía pasarme toda la mañana, pero no va a ser así porque el pastor me va a botar rapidito, contando este tipo de cosas entre hermanos de sangre, de padre y madre, y también entre hermanos en la iglesia, que parece que no razonaran, que parece que lo que buscaran es bronca, que parece que son aquellos como en las locomotoras que están con la pala tirando carbón para avivar el fuego. Y entonces lo que apreciamos es este tipo de sabiduría terrenal, diabólica, animal, egoísta, satánica. Aún entre nosotros los creyentes. Cuidado. Por eso reflexiona. Santiago, ¿cómo ha empezado? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Seguro alguien levanta la mano, no, reflexionemos. El solo hecho de levantar la mano, ¿qué denota? Cuando dice, a ver, que levante la mano, ¿quién es el sabio acá? Si alguien levanta la mano, ¿qué estaría denotando? ¿No es orgullo y soberbia? Y así somos, ¿sí o no? Así somos naturalmente. A veces no hay perfil bajo, no hay esos que quieran estar tras bambalinas, con humildad y sencillez, no hay eso. Eso está en nuestra naturaleza, caída, pecaminosa. Por eso le decía hace un ratito, hemos salido de esa sabiduría terrenal, diabólica, pero a veces quedan todavía rezagos en nosotros, y que se manifiesta. Y Santiago está siendo claro, está siendo muy claro en el verso 13. Él está, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el sabio no es el que conoce bastante y el que sabe mucho, el que responde todas las preguntas que se hacen. ¿Quién es el sabio? El que se porta bien, el que vive como un hijo de Dios verdaderamente. Ese es el sabio, no el que sabe bastante. Porque el que sabe bastante y lo denota siempre va a ser orgulloso y soberbio y va a mirar a los demás así como, este no sabe nada, como los judíos, los escribas y fariseos, cómo trataban a los apóstoles, a los discípulos. Estos son del vulgo. Entiende, oye, de Galilea no ha salido nada bueno. Y se creían la divina pomada, lo máximo. Tenían mucho conocimiento, pero ¿qué cosa no tenían? Sabiduría. ¿Se da cuenta? Y a veces somos así nosotros. Ahora veamos la sabiduría divina, esa que desciende de lo alto. Vamos a mirarla ahora. Su origen, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, mientras la sabiduría del mundo proviene de la tierra, es terrenal, es animal y diabólica, como lo he descrito en la primera parte, la verdadera y única sabiduría, para ser categórico, verdadera y única sabiduría proviene de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios es el autor de la sabiduría. Esa es la enseñanza invariable, no solo en Santiago, sino de toda la Biblia. Dios es el autor de la sabiduría. Es la enseñanza invariable en la palabra de Dios. Santiago repite la misma idea en el versículo 1:5 de su carta. Miren lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿A quién hay que pedírsela? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y le será dada. Qué tremendo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero escuche, no estamos hablando de conocimiento. ¿De qué estamos hablando? De conducta, de vida santa, de un buen trato, una buena relación. Porque la sabiduría no se denota en el conocimiento, se denota en la acción, es práctica. Es vida, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano, como trabajador, como vecino, como lo que quiera que usted sea, porque nos movemos en diferentes hábitos. Allí se denota la sabiduría. Ahí se denota la sabiduría. ¿Por qué pedirla a Dios? Porque Él es el único que la puede dar. Ya que todo lo bueno, todo, escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, todo lo bueno proviene de Dios. Santiago 1:17 va a decir, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo este texto. Tremendo este texto. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los que tienen la otra sabiduría terrenal diabólica, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que realmente es sabio teme a Jehová. Teme a Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. No hay sabiduría sino la que está en contacto, en una relación salvífica con Dios. Nadie, escúcheme bien, nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio. O sea, alguien que no tiene a Cristo no puede ser sabio. Perdone que sea directo y se lo diga así, no puede ser sabio. Porque ¿de dónde desciende la sabiduría? ¿No es de lo alto? ¿Quién la provee? ¿No es Dios? Listo. Pero el pecado, ¿qué cosa ha hecho entre el hombre y Dios? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? O sea, a ver, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces pregunto, antes de pecar, escuche bien la pregunta, según Romanos 3:23, antes de pecar, ¿dónde estaba el hombre? ¿Quién me dice? ¿Dónde estaba el hombre antes de pecar? Según el texto de Romanos 3:23, ¿ah? No según su criterio, que puede ser certero, según la palabra. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, antes de pecar, ¿dónde estaba el hombre? En la gloria de Dios. Cuando pecó fue echado, destituido, separado de Dios. El pecado como un gran impedimento, una gran barrera. Entonces, si el hombre fue destituido de la gloria de Dios y Dios es el proveedor de esa sabiduría, ¿un no creyente podrá ser sabio? No. Puede tener mucho conocimiento, sin lugar a dudas, dominar muchos temas de ciencia, de filosofía y de cualquier temática. Puede venir, disertar, hablar. Pero la sabiduría no es conocimiento. ¿Qué cosa es? Es vida, es conducta, es práctica. Es como soy como persona en el día a día. ¿Cómo trato? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo vivo? Eso tiene que ver con la sabiduría de lo alto. De lo alto. Por eso digo, un no creyente no puede ser sabio bajo ningún punto de vista porque está en enemistad con Dios, está lejos de Dios, de quien proviene esa sabiduría. ¿Se da cuenta? Por eso que la fe en Cristo me reconcilia con Dios y Dios provee de esa sabiduría. Él nos provee de esa sabiduría. Ojo, nunca lo olvide. Solo cuando estamos unidos a la fuente de la misma sabiduría divina que es Cristo, es que podemos ser verdaderamente sabios. Pablo, mira lo que dijo en Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A quién se refiere? A Cristo. Es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo está todo. Entonces, mientras yo esté enemistado con Dios, mientras yo no tenga una relación con Cristo, mientras yo no tenga a Cristo en mi corazón, es imposible que una persona pueda experimentar esta sabiduría celestial. Es imposible. No hay vuelta que darle, no se puede. Si todos los tesoros de la sabiduría y los tesoros del conocimiento están en Cristo, entonces el único lugar en el que podemos extraer la sabiduría es de Jesús. Y solo los que creemos en Jesús y le hemos aceptado como Salvador y Señor, podemos y estamos en capacidad de poseer esa sabiduría que es la única y verdadera. No hay más. Entonces, ese es el origen de la sabiduría. Es Cristo, es Dios. En Él está escondida toda esa sabiduría. Él la contiene. Y entonces cuando venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él,
Reconocemos que somos pecadores, perdidos, sin esperanza, sin Dios, pero entendemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonarme, para limpiar mi pecado, y por la fe le acepto en mi corazón como Salvador y Señor, entonces a partir de allí yo puedo a través de él adquirir esa sabiduría. No es que la tenga automáticamente, no es que la tenga, porque hay muchos creyentes que es soberbio, ¿sí o no? Hay creyentes que es altivo, ¿sí o no? Hay creyentes que parece que él solo existiera en el mundo. Primero él, segundo él, tercero él. Siempre llegan y causan bronca, división, siempre busca lo negativo, es recontracrítico. Se ha encontrado como algún creyente, menos mal que en San Juan no hay así ninguno. Aquí no hay de eso, no han venido hoy día, no hay esos creyentes. O sea, ¿qué significa? Ya tiene a Cristo en el corazón, tiene capacidad de adquirir en Cristo esa sabiduría, pero debe entrar en ese proceso. Debe entrar en ese proceso de absorber esa sabiduría. ¿Cómo se demuestra esa sabiduría? En conocimiento, en saber versículos de memoria, saberse toda la Biblia de memoria. No, Señor. Es en aplicar esta verdad a la vida práctica. Entonces me lleva a vivir como un genuino creyente, como un verdadero cristiano. Es como en Antioquía. Dice que se le llamó a los creyentes por primera vez cristianos, que era un insulto realmente. No vaya a pensar que era un halago que le digan en aquel tiempo, ¿no? Cristitos era la expresión exacta, cristianos. ¿Por qué le llamaban así? Le llamaban así y dieron porque la misma gente vio que ellos se parecían en su forma de vida, en su forma de hablar y de actuar. ¿A quién se parecían? A Cristo. Entonces le dijeron, cristitos, cristianos. ¿Eso no creen que deberían también decir de nosotros? Nuestra forma de vida debería ser tan parecida a Cristo que nos digan y nos indiquen así, porque ahora cristiano se dice cualquiera, ¿sí o no? Ahora cualquiera es cristiano, cualquiera es cristiano. En cambio, en aquel tiempo no cualquiera era cristiano. Cristiano o cristito era el que vivía una vida bien parecida a Cristo. Y por eso le dijeron así, que era un insulto para ellos, para los que pusieron eso. Ahora, veamos en segundo lugar su característica. Son 7 características de la sabiduría, ojo, y no es meramente lo que ella es en sí misma, sino lo que ella produce en los creyentes, o más bien lo que Dios produce en nosotros por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Escuchaba al pastor Carlos decir, la academia bíblica, no deje de estudiar. Yo no sé por qué en las iglesias prácticamente para que los creyentes estudien la palabra hay que poner policía para llevarlos a la fuerza a estudiar la palabra. A ver, honestamente, después que no he terminado el mensaje, porque todavía voy a decir las 7 características, ¿cuántos queremos ser sabios genuinamente? ¿Cuántos queremos ser sabios? A ver, quiero verles. ¿Cuántos realmente, la sabiduría celestial, la que viene de arriba, no la terrenal, cuántos queremos tener esa sabiduría celestial, esa que viene de arriba? Esa que se denota en la conducta. Muy bien, qué bueno, gracias por su sinceridad. Escúchenme, sin estudiar esto no pueden. Sin estudiar esto, perdóname, tú no puedes, cuando haya la academia bíblica, tú no puedes estar en la tribuna, pues si tú realmente quieres ser sabio, tienes que hacer lo tuyo, pues, o sea, me doy el tiempo y estudio la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que es más cortante, que espada de dos filos, va a penetrar y va a hacer su obra, pues no puedo. O sea, necesito la palabra de Dios, por eso digo, es el obrar, lo que produce Dios en nosotros, por medio de su palabra y también de su Santo Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Va a estudiar en la academia bíblica, estudie la palabra. Yo se lo digo, yo no soy su pastor, yo de aquí me voy y seguramente hasta que me inviten el otro año. Si es que me invitan. De repente dicen, no, el pastor es malo predicando, ya no vengo, me quedo en Puente Piedra. Pero yo se lo digo porque es por su bien, yo no se lo digo para que usted se sienta mal. Estudie la palabra, de veras, estudie la palabra. Vamos a ver las 7 características de esta sabiduría celestial. Es pura, dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura. Así dice el texto, no dice así, primeramente pura. La palabra pura significa libre de contaminaciones e impurezas. Eso significa pura.
Es pura porque proviene de Dios, quien es asimismo puro y santo. Es pura porque purifica el corazón. En este contexto puede referirse a sinceridad, a que no hay malas intenciones en esa persona, pero la palabra pura también significa casto. Casto es sinónimo de santo. Por lo tanto, la verdadera sabiduría, esa que viene de lo alto y que proviene de Dios, se traduce en una vida de santidad. Vida de santidad. Ojo, vida de santidad. En conformidad, obviamente, vida de santidad en conformidad a la voluntad de Dios. Es un apartarse del mal. Todo creyente, porque posee a Cristo, tiene la capacidad de ser sabio. Y la primera manifestación de haber invocado el nombre de Cristo, ojo, es procurar apartarnos de todo aquello que contradiga nuestra profesión de fe, de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece exclusivamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida le pertenece a Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, apártese de pecado. En eso denotamos que somos sabios. Y claro, mire la parte práctica, ¿no? El pecado que nos hace a nosotros a la vida. Primero, ¿qué rompe? ¿Qué interrumpe? Nuestra comunión con Dios, ¿no es cierto? ¿Y todo pecado tiene consecuencia o no? Sí. ¿Va a ser destructivo para nuestra vida o no? Sí. Entonces, cuando yo soy sabio, considero eso. Lo entiendo que es así. Y entonces me voy a querer meter a pecar porque entiendo que esto rompe mi comunión con Dios, esto destruye, va a afectar a mi familia, a mi esposa, mis hijos, va a afectar esto, puede afectar mi trabajo, me puedo quedar sin trabajo, puede. Entonces, como soy sabio, considero. ¿Y qué hago? No me meto. No soy sonso, digo yo, no me meto. Pero la sabiduría terrenal o diabólica avanza, no considera, no piensa, no razona. Y después está llorando porque se metió en un gran problema. Porque no consideró. ¿Te das cuenta? Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartemos iniquidad. Es la primera marca, ¿ves? La primera característica de la sabiduría celestial. Segunda, es pacífica. Segunda marca, es pacífica. Verso 17. Después pacífica, dice. Primeramente pura, después pacífica. Dispuesta a la paz. Busca la paz, no a expensas del error, sino en la búsqueda de la concordia. Busca subsanar las heridas, busca pensar lo mejor de su prójimo. No guarda rencor, y por eso cuando lo ven, inevitablemente dirán de él: he allí un hijo de Dios. Como dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tan pacífico eres? ¿O eres de los que tiran carbón al fuego para que se encienda? ¿O eres de los pacíficos, los que buscan la concordia, de que acabe la bronca? Volvamos a unirnos, somos hermanos, somos familia, es mi esposo, son mis hijos, nos amamos. ¿O eres del bronquero que está hincando? Eso denota qué tan sabio eres, si tienes la terrenal o tienes la celestial. Tercero, es amable, dice verso 17, amable. ¿Qué significa amable? Es gentil, es considerado, es justo, es equitativo. La Real Academia de la Lengua Española lo define afable, que es complaciente y es afectuoso. Así es la sabiduría de lo alto. Amable. ¿Qué tan amable eres? ¿Qué tan amable, qué tan gentil eres? ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan equitativo eres? Eso es otra marca de esta sabiduría, otra característica. Cuarto, es complaciente. Verso 17 dice benigna, dice el texto. La Reina Valera 60 la traduce como benigna, pero la palabra significa que la persona es fácilmente persuadida. Eso significa complaciente, benigna, fácilmente persuadida.
Por eso, algunos lo traducen más bien de esta manera, como alguien sumiso, como alguien obediente, sumiso y obediente. Pero la idea es que esta persona tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones válidas. No es el terco que se quiere, no, lo que yo digo tengo razón, no me interesa lo que dice el resto. Ese es el que tiene un punto de vista, pero si alguien viene y con explicación le demuestra lo contrario, le dice que está equivocado, más bien debería ser, acepta y cambia de postura. No tiene ningún problema. ¿Pero qué hace el orgulloso? No, yo tengo la razón, a pesar que esté equivocado, insiste y se quiere salir con la suya. En cambio, este es sumiso, este es obediente. Este puede cambiar su postura si alguien le demuestra lo contrario, le hace ver que ese no es el camino. No es esa persona que dice, esto es lo que yo creo, aunque sabe que está equivocado, pero no da su brazo a torcer. El sabio está dispuesto a transar. El sabio está dispuesto a modificar sus ideas y no tiene problema en aceptar que se ha equivocado. Inclusive el sabio está dispuesto a pedir perdón. A veces escuchamos a esposas o esposos que dicen, nunca pide perdón, pastor. No pide perdón, se ha equivocado, pero nunca pide perdón, pastor. Muy bien, ya saben que cuando alguien no pide perdón, ya saben qué sabiduría está denotando. El que tiene sabiduría de lo alto, el problema no es equivocarse. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? Levante la mano el que no se equivoca, no ha venido hoy día, ha faltado al culto, pastor. Todos nos equivocamos. Muy bien. El problema no es equivocarnos, sino que cuando nos hemos equivocado y nos damos cuenta, nos hacen ver qué tenemos que hacer. Enmendar y pedir perdón. En eso denotamos sabiduría de lo alto celestial. Ojo. Quinto, es llena de misericordia y de buenos frutos. Verso 17. Llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás y nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Santiago 1:27 nos había dicho que la verdadera religión se manifiesta en visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Eso dice Santiago 1:27. O sea, también es tratar con respeto a los pobres, es proveerles de comida y vestido a un hermano en necesidad. Es decir, como dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No, acá levantan, como lo hacemos en Puente Piedra, kilo de amor, ofrenda de misericordia, o no lo hacen. ¿Levantan o no levantan eso? En Puente Piedra lo hacemos. Y ya no le llamamos kilo de amor, le llamamos tonelada de amor. Porque cuando decimos kilo de amor, la gente solo trae 1 kilo. Entonces, para cambiarles el chip, un día decidimos en el equipo pastoral, se murió el kilo de amor, ahora se va a llamar tonelada de amor, a ver si vienen trayendo toneladas para ayudar al que no tiene. Y también hacemos de que cuando se olvidaron, porque a veces la mente es frágil, salimos a la iglesia, me olvidé, lo puedan hacer a través de una ofrenda monetaria en un alfolí, ofrenda que se va a usar para compartir con el que no tiene que comer, con el que no tiene, está enfermo, no puede ir a un médico, no puede pagar una medicina. No podemos quedar así de brazos cruzados. ¿Hay que hacer algo, sí o no? Por supuesto que sí. Hay que hacer algo. ¿Se da cuenta? Sexto, es firme. La Reina Valera 60 la traduce sin incertidumbre, así dice en nuestra Biblia, sin incertidumbre, que significa ser imparcial, sin prejuicio, sin vacilación. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en que aparece esta palabra y los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto al significado preciso. El antónimo de la palabra sí aparece en Santiago 1:6, cuando dice, pero pida con fe, no dudando, no dudando. Ahí está el antónimo. Dudando es el antónimo. Por eso la Reina Valera lo traduce sin incertidumbre, o sea, sin duda, sin incertidumbre. La persona sabia tiene convicción en lo que cree. No es incierto en su fe, sino que posee su fe con convicción y no vacila en sus opiniones. Hay algunos que
cambian tanto de opiniones como de ropa, y por el temor al qué dirán o a la presión de la gente cambian sus ideas. Si están con sus amigos, piensan como ellos, y si están con sus hermanos en Cristo, piensan como los cristianos. Eso no es sabiduría. Uno tiene que ser firme en sus convicciones. Firme en sus convicciones. Si aquí tú no puedes hablar una grosería, tampoco en tu trabajo, en tu casa, ni en la calle. Porque creo que hay que vivir una vida santa. A veces somos vacilantes. Eso no es sabiduría de lo alto. Yo no puedo portarme como un mundano cuando estoy entre mundanos y como un cristiano cuando estoy entre cristianos. Por favor, no haga eso. Eso es sabiduría terrenal, diabólica, satánica. Usted tiene que ser firme en sus convicciones. Por eso que por el temor al que dirán muchos cambian. Cuidado. Eso no es sabiduría. El sabio tiene una firme convicción en lo que cree porque sabe que su fe proviene de Dios y Dios es la absoluta verdad, la fuente de la verdadera sabiduría. Sea firme en lo que usted cree y manténgase, no solo aquí en la iglesia, donde quiera que esté, usted manténgase firme en sus convicciones, firme en lo que creemos. Eso es ser sabio. Pero también es sincera. Verso 17 dice, ni hipocresía, dice el texto. La sabiduría de Dios produce en nosotros sinceridad. El sincero es genuino, no es hipócrita. El que es sincero es transparente, no es una cosa con la boca y otra con su corazón y con sus acciones. Te amo, esposa. Y la pobre está que lava, plancha, cocina y él está con el control remoto tirado en el mueble. Pregunto, ¿eso será amor? ¿O es que me arremango? ¿Y en qué te ayudo, mi amor? Tú andas haciendo, yo voy lavando los platos. Entonces la esposa voltea y dice, él realmente me ama. Es considerado, es respetuoso. Se arremanga y hace cosas. Porque lo hace, ¿por quién? Por amor a la esposa, por amor al esposo. Hay que ser sincero, uno tiene que ser, usted no puede ser una persona acá y otro en casa o en el trabajo. Uno tiene que ser igual en todos lugares, porque el que es cristiano lo es aquí, lo es en todo lugar, ¿sí o no? O es que en el trabajo no soy cristiano. Soy cristiano, ¿no es cierto? Entonces no hay que ser hipócritas, hay que ser sinceros. Por último, ¿cuál es el resultado de esta sabiduría? Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia de una vida recta, digna de ser llamada cristiana, solo puede cosecharse en un ambiente de paz, armonía, en un ambiente de amor, en donde brille el carácter sabio que Santiago ha descrito. La iglesia a la cual Santiago les escribe, esta iglesia tenía problemas de envidia, tenía problemas de egoísmo, lo cual produce caos. ¿Puede un creyente, pregunto, crecer en un ambiente así de envidia y de caos? ¿Algún creyente podrá crecer bien así? No se puede crecer bien así. Cuando vivimos en sabiduría, la sabiduría de lo alto se denota porque vivimos en paz, vivimos en mansedumbre, nos amamos unos a otros, consideramos a los hermanos como superiores a nosotros mismos, buscamos ayudarnos desprendidamente, somos sinceros, somos transparentes, somos amables unos con otros. Es entonces que la iglesia crece y va madurando en su fe. Eso denota que somos sabios, con esa sabiduría de lo alto. Termino diciendo que la sabiduría del mundo, la del mundo no proviene de Dios. Sí, podrá tener mucho conocimiento, tiene mucha capacidad, conoce todos los temas, sí, seguramente, pero esa no proviene de Dios, es terrenal, es animal, es diabólica, es destructiva. Y nada bueno podemos sacar de esa sabiduría terrenal. Es diametralmente opuesta a la sabiduría de Dios que encontramos en la Biblia. No hay punto medio entre ambas. No seamos ingenuos en pensar que las decisiones contrarias a la Biblia tienen algún mérito, porque no es así. Si Dios es veraz, todo lo que se oponga a lo que Dios dice es mentira.
Todo lo que se oponga a lo que Dios dice es mentira. En medio de luchas, en medio de envidias, en medio de egoísmos, de favoritismos, nada bueno florece. En un campo bombardeado constantemente no crece ninguna planta, pero cuando la iglesia, según la sabiduría de Dios, vive la vida santa que Dios va produciendo en nosotros, allí los creyentes son amados, allí los creyentes son respetados, allí los creyentes son motivados e inevitablemente el fruto de justicia sembrado en la paz produce vidas justas. Examinemos nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios y vayamos a Dios y digámosle a Dios: oh Dios, enséñame de tus caminos, ayúdame a pensar bíblicamente, aunque el mundo piense que estoy loco. Ayúdame a soportar el escarnio del mundo, no para mi gloria, sino para la gloria tuya y el bien de mi vida. Quiera Dios que esa sabiduría la anhelemos. Yo quiero tener esta sabiduría. Necesito esta sabiduría. Esta que viene de lo alto, ¿no? Que florezca en medio nuestro, en nuestros corazones, para que el mundo vea. Solo así, si nosotros somos poseedores de esa sabiduría, el mundo va a ver que Cristo mora en nosotros. Yo quiero esa sabiduría. ¿Tú quieres esa sabiduría, la celestial, la que viene de Dios? ¿Por qué no oramos y se la pedimos a Dios? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y dile al Señor esta mañana, dile: Señor, aquí está mi vida. Hoy me has hecho entender que hay dos tipos de sabiduría y nada más: la terrenal, la diabólica, la animal. Y yo no quiero eso para mi vida, Señor. Quiero tu sabiduría, esa que viene de lo alto y que se denota en una vida cristiana de santidad, de humildad, de mansedumbre y de paz. Dile: Señor, dame de tu sabiduría para que se refleje en el día a día, en mi vida, en el trabajo, en casa, en la iglesia y donde quiera que sea. Dile. Ora ahí, mi hermano, mi hermana, y mientras tú estás orando, pidiéndole a Dios que te dé esa sabiduría, me dirijo a ti, mi amigo, mi amiga, que nos visitas esta mañana. Déjame decirte que, lo dije hace un rato, es imposible que alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido el perdón de sus pecados, pueda tener esa sabiduría. Porque el pecado te alejó de Dios, el pecado trajo la condenación a tu vida, te enemistó con Dios. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo a morir por ti en la cruz para el perdón de tus pecados. Necesitas a Jesús. Solo necesitas poner tu fe en Jesús, invitarlo a tu corazón y recibirlo como tu Salvador y Señor. Eso es suficiente para que Él pueda perdonar tus pecados, reconciliarte con Dios y darte esa sabiduría. ¿Te gustaría invitar a Jesús a tu corazón esta mañana? Solo 10, 20 segundos tomaría. Solo repite esta pequeña oración ahí donde estás, mi amigo, mi amiga. Dile así: Señor Jesucristo, este día yo te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados, cambia mi vida, hazme un hijo, una hija de Dios. Dame la vida eterna y lléname de tu sabiduría. Gracias, gracias. Todos seguimos orando. Si tú hiciste esta oración, ya Jesús está en tu corazón, ya perdonó tus pecados, ya te dio la vida eterna. Quiero orar por tu vida, darle gracias a Dios. Si usted hizo esta oración, hágamelo saber a mí, yo tengo los ojos abiertos, solo levante su mano, le veo desde acá. Quiero orar por su vida. ¿Alguien invitó a Jesús a su corazón esta mañana? Veo su mano atrás, Dios le bendiga. Veo su mano aquí también, Dios le bendiga. Veo su mano aquí también, Dios le bendiga. ¿Alguien más de repente arriba? De repente le dijo: veo su mano, Dios le bendiga, le felicito. Gloria a Dios. Quiero orar por ustedes en este momento, ustedes que levantaron su mano. Solo mantenga su mano en alto para identificarle y orar por ustedes. No tenga temor ni vergüenza. Gracias. Mantenga un ratito su mano en alto. Gracias atrás, gracias aquí, gracias allí también, gracias aquí y aquí también. Permítame orar y de repente alguien arriba todavía puede levantar su mano. Padre, mire estas manos que se levantan, personas a las cuales tú amas con amor eterno y ahora, Señor, le han dicho sí a tu Hijo, a Jesucristo. Señor, bendíceles.
Señor, ahora que son tuyos, que puedan conocerte más, vivir, crecer para ti y ser llenos de tu sabiduría. Suple toda necesidad en ellos y gracias, Dios, queremos de esa sabiduría para nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.